Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy es el primer día o la primera semana o el primer encuentro de lo que se dio este año 2025 en la semana de Cuaresma, en las semanas preparatorias para la Semana Mayor por parte de Cáritas Panamá, donde se emitió un documento que era una campaña cuaresmal, la cual buscaba hacer conciencia en nosotros de muchas realidades que vivimos y que pueden aplicar no solo a Panamá, sino al mundo entero, especialmente en nuestros países latinoamericanos. Y el título del día de hoy del primer tema es acerca de las heridas. Dice acá, cita un texto del libro del Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ese es el texto que se cita hoy como referencia para el tema de tratar sobre las heridas. Como sigue diciendo el documento acá, en Panamá, el 90% de los niños de la comarca Nové Buglé están desnutridos, según datos de la FAO en el país. El promedio 6.5 de estos infantes están en desnutrición o desnutrición extrema. Y de partida hoy, este documento que vamos a compartir con ustedes a lo largo de estos 4 encuentros o 4 videos, nos ponen o nos mentalizan o nos van proponiendo el tema, en este caso, de diferentes aspectos y realidades que se ven en nuestro país, que vuelvo y repito, aplica a todo lo que es Latinoamérica en general. Y el título de hoy habla de las heridas. Dice, un niño desnutrido es un niño que no va a crecer bien, que no podrá desarrollar bien su inteligencia. Es una realidad que nos encontramos en muchos campos y comunidades de nuestro país. Esa realidad nos deja heridas profundas y toda herida tiene que curarse y cicatrizar bien si queremos que sea sanada. Ahora bien, en este primer encuentro estamos desarrollando el tema viendo desde la óptica con respecto al daño que se ha hecho de décadas, de varios centenares de años, con respecto al tema en este caso, de la desnutrición, vista así como ese flagelo que acompaña a los lugares o a las regiones que están pasando problemas de alimentación, falta de alimento, por muchas condiciones sociopolíticas en nuestro país o en nuestros países en la región. Pero también esto nos llama la atención hoy, en este primer tema, porque todos nosotros tenemos no solo las heridas que hay provocadas por años de mala gestión de gobierno y demás, sino también nuestras propias heridas internas. Esa herida que es una realidad que nos afecta, nos hiere y nos conduce muchas veces a aislarnos, cerrarnos o volvernos egoístas. Y eso provoca estas heridas que a su vez se van acumulando en la sociedad y crean estas grandes brechas entre unas personas y otras, un grupo selecto de personas y otras. Continúa diciendo acá. Proponemos que en esta primera semana, en este caso como era Cuaresma, pero vamos a eliminar la palabra Cuaresma porque no estamos en Cuaresma, sino que estamos en el tiempo ordinario, ya finalizando el tiempo ordinario, diríamos que en este primer encuentro proponemos que analicemos, estudiemos y reflexionemos sobre cuáles son las heridas que tenemos como comunidad, sobre todo en materia de nuestra vida. En esto podemos abarcar todo, desde la parte espiritual de las personas hasta la parte material. Acá menciona sobre, en este caso, por ejemplo, como la mala alimentación, la falta de vivienda digna, la escasez de muchas cosas, la corrupción, la discriminación, la falta de solidaridad y los problemas de salud. Y aquí me detengo un instante para ver este tema de las heridas y con respecto a este punto, y se ve cómo nuestra sociedad hoy en día, muchas de las causales, por no decir que la causal central, es el egoísmo. Y el egoísmo nace o es fruto o mal fruto de lo que conocemos como la soberbia.
La soberbia es lo que nos separa en muchas maneras y nos hace islas y nos vuelve en ese yoísmo. Y ese yoísmo consigo sale como resultado el egoísmo. Y eso es lo que crea muchos de nuestros males hoy en día. Como por ejemplo la mala alimentación, no solo física, sino también espiritual. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos con esa necesidad de buscar algo? Tal vez no sabemos qué, pero hay gente que nos pone obstáculos. Son, de vez de ser constructores de puentes, son constructores de muros y evitan que nosotros tengamos contacto con Dios. Esto me recuerda el pasaje de las Escrituras del Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a los maestros de la ley que ellos, parafraseándolo, ¿no?, ellos no se salvaban ni dejaban salvarse a nadie. O sea que le impiden encontrarse con Dios. Pero asimismo, el buen cristiano, aparte de permitir el encuentro o facilitar el encuentro con Dios de las personas que honestamente lo buscan, también debe, ese es un deber también como cristianos católicos, debe facilitar el encuentro también o propiciar de la mejor forma con las personas que menos tienen esa facilidad de poder adquirir bienes de primera necesidad o de hacer accesibles los recursos, tanto como alimenticios, como de salud, como de vivienda digna, y ayudar a erradicar, disminuir o eliminar la corrupción, la discriminación y la falta de solidaridad. La falta de solidaridad se traduce, vuelvo y repito, en el tema del yoísmo. Ese tema del yoísmo que nos vuelve egoístas. Y al volvernos egoístas, básicamente, eso nos separa de lo que vendría siendo ese plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros, que es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Dice, analicemos estas heridas. Hace una serie de preguntas. Vamos a la primera. ¿Por qué hay tantos casos? Y aquí hay una parte interesante. ¿Por qué hay tantos casos de obesidad en nuestro país? Nuestros países de Latinoamérica sufren de un caso extremo de obesidad. Primero, hablando de la parte de la salud, porque muchos de nosotros tratamos de suplir cosas en nuestra vida, producto de que tratamos de llenarnos con sensaciones, sentimientos y tantas otras cosas que a la larga lo que hacen es dañar nuestro cuerpo. Y recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ese es un punto importante. A veces es como también las personas que beben mucho alcohol. Las personas que beben mucho alcohol, y hay canciones, hay numerosas canciones que hablan de que hay que beber para olvidar, hay que beber para ahogar las penas. Igual pasa con la comida, igual pasa con cualquier vicio, hasta con el casino. Pasa de la misma forma. Entonces, las situaciones del país es un factor y es una situación que nos involucra a todos como sociedad. La Iglesia no puede estar alejada de dicha realidad. Y la Iglesia Católica, por providencia de Dios, ha emitido muchos documentos con respecto a buenas prácticas de la sociedad. Por eso es que la Iglesia Católica tiene lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Documento que esclarece y pone muchos puntos de lo que debería ser las mejores prácticas de la sociedad. Y eso debería ser aplicado en el mundo entero. Pero bueno, sabemos que uno propone, pero la realidad es que las personas son muy egoístas. Y volvemos al punto del egoísmo. El egoísmo es un fruto, por decirlo así, de lo que es la soberbia, el yoísmo, el replegarnos en nosotros mismos. Y entonces eso contribuye en mayor o menor medida a lo que estábamos hablando aquí, por ejemplo, en el caso de la obesidad en nuestro país. También el hecho de la necesidad de tener entrada de dinero a muy bajo costo de inversión. Y eso hablamos de los comerciantes. Por eso es que abundan tantos productos en nuestros lugares de consumo masivo, digamos, tiendas de conveniencia, supermercados y demás, que incluso algunos ya dicen, digamos así descaradamente, que no son sustitutos de algo, son sustitutos de queso. No son queso realmente, sino que se llaman queso, pero es una cosa sintética hecha, o está el arroz sintético. Tantos productos que hoy en día van surgiendo que contribuyen a la obesidad.
También están los alimentos tratados con hormonas, los animales tratados hormonalmente para que crezcan rápido. En fin, hay tantas cosas que contribuyen y todo eso nace propiamente de la soberbia, el hecho de tener más con menor esfuerzo, sin importar las consecuencias de que, bueno, todo es para mí, todo es, yo me hago rico yo y los demás, bueno, ellos sabrán, pero yo por delante, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y eso causa heridas. Y esas personas que también están en ese estado del yoísmo, también tienen heridas internas que le mantienen y no pueden saciar. Por eso que se vuelven en ese constante replegarse en él mismo, buscando satisfacer algo que solamente, y si tuvieran la oportunidad de encontrarse con ellos, en este caso con nuestro Señor Jesucristo, ya se darían cuenta y abrirían sus ojos y se darían cuenta que realmente lo que importa es ser servidor de todos y el último de todos. La siguiente pregunta dice, ¿comemos demasiado o comemos mal? Producto de la consecuencia de lo que es la obesidad. Materialmente hablando, en una sociedad como estamos ahora, la comida rápida, la comida no saludable, es más económica que la comida que digamos que es saludable. Digamos que, porque hoy en día casi nada escapa a algo que sea 100% natural o saludable, producto de tantos químicos y tantas cosas que hay en el medio, en el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso también aplica a nosotros. Aplica a nosotros no solo en la parte material, sino también en la fe. Comemos demasiado, podríamos traspolarlo a, somos de esas personas que se meten en tantos grupos dentro de las parroquias, que nos metemos en muchas actividades al mismo tiempo. O sea, vamos picando en todos lados y nos vamos llenando de tantas actividades que al final nos sobrepasan. O en otra ocasión vamos a lugares donde hay ciertas prácticas que no son las correctas y nos alimentamos de esas creencias que van formando nuestro carácter, van forjando nuestra espiritualidad y tal vez no la estén formando de forma correcta. Así que lo que aplicamos en este documento, no solo en la parte material, corporal, para alimentar nuestro cuerpo, también aplica en nuestro ámbito espiritual. Y son preguntas directas que nos deberíamos hacer todos como cristianos católicos. Porque son heridas, al fin y al cabo todo esto, como le digo, son heridas que quedan del pecado original. Entendamos que las concupiscencias, como la soberbia de la vida, la concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la carne, son heridas que quedan en nosotros después del bautismo y que nos hacen tender al mal. Dice acá. Otra pregunta que hace aquí en este día de hoy, hablando de las heridas, dice lo siguiente: habiendo tanta agua en Panamá, ¿por qué falta agua en tantos lugares? ¿Por qué nadie ha podido explicar el excesivo precio de los medicamentos? Bueno, hasta ahí nos detenemos. Vamos con esa pregunta. Habiendo tanta agua en Panamá, ¿por qué falta tanta agua en tantos lugares? Todas estas preguntas se resumen en una raíz central, y es el yoísmo, el egoísmo, la soberbia. Esto es una realidad que tenemos. Muchas personas son cristianas y también cristianas católicas de la boca para afuera. Teniendo tantas parroquias, y ahora traspolándola a nuestro tema de desde la fe, desde la óptica de la fe, teniendo tantas parroquias, ¿por qué hay tanta gente muriendo espiritualmente hablando de sed o falta de agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo como fuente de agua viva? ¿Por qué? ¿Será que no tenemos los mejores métodos para llevar la buena nueva del Evangelio, ese querigma? ¿Será que los medios televisivos, medios de internet, las plataformas de streaming y tantos otros contenidos hacen y tienen mayor capacidad de captación que lo que debería ser el Evangelio? Vivimos en un mundo cegado donde preferimos mejor la comodidad que al sacrificio, que al donarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí podemos explicar por qué, habiendo tanta agua, por lo menos en mi país, que es Panamá,
se da este fenómeno de la falta de agua. Y es que volvemos al punto, la raíz de todo mal tiene que ver con las concupiscencias que están en el hombre. Y muchas de estas personas viven cegadas, aisladas y distantes, muy, muy distantes de lo que es ese tema de la vid verdadera. Y eso hace que vivamos en un yoísmo. Y hasta cierto punto podemos decir, pero yo me lo merezco, yo me lo gané, yo lo hice solo, nadie me ayudó. Y ese yoísmo es altamente peligroso en nuestras sociedades, porque nos conducen a estas faltas que tenemos hoy en día, no solo de manera material, sino también de manera espiritual. Continuamos. Dice acá, ¿por qué nadie ha podido explicar el excesivo precio de los medicamentos en nuestros países? Hay países que tienen menos costo de los medicamentos, otros más altos, pero la realidad es que la medicina como tal es costosa, y más en nuestras regiones de Latinoamérica. Hay tratamientos que son impagables, hay situaciones que se escapan y muchas veces tenemos que recurrir a operaciones en Estados Unidos, por ejemplo, o en Canadá, o algún otro país que tenga la medicina un poco más avanzada que nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué se dan estas dificultades? ¿Y qué podríamos hacer nosotros? Es un tema muy complicado. Vuelvo, repito, la raíz del tema es el distanciamiento del hombre de Dios. Y ese distanciamiento y darle la espalda lo mantiene en ese yoísmo. Ese yoísmo que nos aprieta, nos asfixia y a veces hasta nos recompensa en esta vida por ser soberbios, por ese yoísmo, por ese replegarnos en nosotros mismos. Pero esa recompensa es solamente para mantenernos entretenidos, para que al final de nuestra vida el enemigo, que es el que busca separarnos de Dios, pueda decir, este también cayó en mi trampa. Lo engañé toda su vida y al final de su vida, él cayó conmigo. Y ese es un tema, por lo menos, los medicamentos. Los medicamentos en nuestras regiones, en nuestros países, debería ser algo como, voy a usar la frase, la mejor palabra sería esa forma de mostrar misericordia por los demás. Y es una forma de mostrar misericordia corporal. Los medicamentos son esa ayuda que cuando uno se siente mal, muchas veces debemos recurrir a ella para poder aliviarnos de un problema físico, de un problema de salud, de una gripe, un resfriado, una enfermedad crónica. Pero aquí me detengo. Así como existen enfermedades del cuerpo, también hay enfermedades del alma. El pecado mortal, los pecados veniales que se van acumulando, que nos hacen separarnos de Dios, ese distanciamiento de Dios, la falta de los sacramentos que vendrían siendo esa medicina que nos va ayudando a subsanar toda y cada uno de estos temas. ¿Cuántos de nosotros estamos distanciados de ese hospital que hay puesto en la tierra que nos vincula con el cielo, que es la Santa Madre Iglesia Católica? Y aquí los invito a hacer una reflexión personal a cada uno de nosotros y es saber por qué nosotros no buscamos del médico, por qué no salimos al encuentro del médico y le decimos, sáname, Señor. Otra parte interesante que comenta el documento acá es, desde hace miles de años somos un país hecho de migrantes, en el caso de Panamá. Imagino que en otras regiones de Latinoamérica que nos ven y en otras partes también ocurren estos éxodos, ¿no? de personas que migran. ¿Por qué hay desconfianza? Dice aquí, ¿por qué hay discriminación? Siendo que muchos de nuestros países son países formados de migrantes. Y esta discriminación aplica en muchos aspectos. Aplica en el aspecto social, aplica en el aspecto económico y aplica en el aspecto espiritual. En el aspecto social es como cuando nosotros presuponemos que si una persona viene de una X o Y región de nuestros países, puede que la persona sea un criminal o un maleante, una persona
de baja alcurnia, digámoslo así. También está en la parte económica. En la parte económica está esa parte donde nosotros discriminamos a la persona por su estrato social, su forma de vestir, etc. Y en la parte de la fe también ocurre. Muchos de nosotros decimos, ay, porque esta persona es un gran predicador, o esta persona es un padre que se ve que tiene aires de santidad, o esta monja habla excelentemente bien y no hay más nadie. Y a veces ignoramos a personas que en mayor o menor medida se ven como que, oye, no, hombre, este se ve que no sabe nada, y cuando vamos a ver es todo lo contrario, porque nos dan muestra de humildad, de sencillez y de servicio. A veces la discriminación nos toca la puerta de nosotros cuando nosotros tenemos que movernos o mudarnos de nuestros lugares, de nuestros países, de nuestros continentes. La discriminación también nos toca o nos pega cuando muchas veces nosotros debemos movernos de alguna razón, digamos X o Y, de una parroquia a otra. Siempre pasa, y eso pasa mucho en las iglesias católicas, que a veces cuando alguien ve a una persona que nunca ha visto una parroquia, la ve como un bicho raro. Y eso es bastante normal y debería ser lo contrario. Deberíamos tener esa apertura a recibir a cualquiera que llegue por primera vez a la parroquia con ese abrazo fraternal, esa llegada, que la persona se sienta como en casa, se sienta recibida. Este día de hoy les invito también a hacer ese ejercicio. Está bien, vemos una persona que a veces pasa por la calle y pide dinero, pide comida y demás. Eso también es una forma de discriminación cuando le hacemos un mal gesto, una mala cara. Si no tenemos que darle, no tenemos cómo apoyarle, digámosle un Dios te bendiga o respondámosle a su solicitud amablemente. Mira, en estos momentos no tengo, pero que Dios te bendiga, y le das una sonrisa. Eso vale oro. Dice, ¿por qué hay tanta desconfianza con relación a los de afuera? Esa pregunta me arrancó la anterior. Y esa desconfianza siempre es porque tenemos un pocotón de prejuicios. Prejuicios que hacen que nos aislemos de los demás y supongamos cosas que tal vez no son esas personas. En ese caso, todos nos ha pasado en mayor o menor medida. En ese caso, yo me pongo en primer lugar. A veces somos muy prejuiciosos y debemos tomarnos más el tiempo de escuchar, aprender y ver a la persona antes de emitir un prejuicio solamente como esa persona se ve, camina, se viste o por la forma de la expresión del rostro que tenga en un momento dado. Eso aplica no solo para el tema general que estamos viendo, en el tema social, sino también en nuestras parroquias. Y principalmente con las personas nuevas que comienzan a asistir a nuestros templos. ¿Por qué no discriminamos? ¿Por qué discriminamos por el color de piel? ¿Por qué unos pocos reciben miles de dólares al mes y otros tantos centavos? ¿Cómo se explica que el 15% de la población viva bien y el 90% en pobreza? ¿Cómo coexiste? Por ejemplo, aquí en Panamá hay dos regiones de alto contraste. ¿Cómo coexiste un lugar aquí en Panamá que se llama Boca la Caja y el otro como Paitilla? ¿Cómo podemos ver esos cambios? Boca la Caja es un lugar extremadamente pobre y Paitilla es un lugar que aquí en Panamá es de alta alcurnia. También colinda con otra parte que se llama San Francisco, que también es de alta alcurnia. Entonces, ¿cómo estos matices se van dando y van avanzando? ¿Cómo funciona esto? Pero volvemos al punto. Todo esto se resume en ese tema. Tenemos heridas en nuestra alma. Tenemos heridas en nuestro ser. Están las concupiscencias, que como dice San Pablo, mi alma quiere hacer el bien, pero parafraseando, y muy parafraseado, yo quiero hacer el bien, no hago el bien que quiero, en este caso, pero hago el mal que no quiero. Ese es parafraseando a San Pablo, ¿no? Y todos estos puntos que hemos tratado hasta ahora van en esa línea, pero alejado de la vid verdadera,
alejados de los sacramentos, alejados de todo esto, ¿cómo pretendemos cambiar y dar vuelta a la página? ¿Cómo podemos ser luz en el mundo y sal en la tierra en realidad y llevar el reino de Dios a las personas que más lo necesitan si estamos alejados de Dios? Seríamos solamente filántropos que al fin y al cabo lo único que trataríamos de hacer es alimentarnos de las gracias. No entendamos gracias como las gracias de Dios, sino como las gracias de las personas necesitadas que reciben los bienes que nosotros les donamos. Y esas gracias nos alimentan el ego. Y al fin y al cabo todo el mundo nos ve como que, ay, tú eres el mejorcito, tú eres una persona de bien, ayudas al pobre. Pero al fin y al cabo solamente se queda ahí. Y esa clase de actitud no gana mérito con Dios. Aquí aparecen un par de preguntas más con respecto a el ingreso de las personas, los millones de dólares que invierte el gobierno en cosas que ven que no avanza la situación del país, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí solamente quiero detenerme para recordarles esto. Sin los sacramentos, sin una vida de oración, sin una vida de comunión cristiana católica, nosotros no podremos avanzar y estas heridas se mantendrán. Está en nosotros hacer que nuestro país cambie, pero de la mano de Dios, no desvinculado de Dios, no por nuestras propias fuerzas, porque si no nos mantendremos en el yoísmo y en el tema de constantemente estar replegándonos en nosotros mismos, que al fin y al cabo eso nos endiosa, entre comillas, pero nos endiosa para mal, para nuestra condenación. Dice, ¿qué podemos decir ante todo esto? ¿Qué dice nuestro corazón? ¿Qué heridas nos muestra esta realidad? Ya hemos analizado algunas, hemos respondido a algunas preguntas de esas y ya hemos visto la raíz del mal. Todos nosotros tenemos esas concupiscencias y en este caso hablamos de la soberbia, que genera heridas para el prójimo, pero al mismo tiempo nos aleja de Dios y hace que las heridas que nosotros ya tenemos dentro de nosotros busquemos saciarla con nuestras propias fuerzas, buscando saciarla con cosas del mundo y no con el que realmente puede reparar, hacer un cambio en nuestra vida y transformarnos, que es nuestro Señor. Dice acá, el corazón es el lugar de la sinceridad donde no se puede engañar ni disimular. Esto es una realidad clara. El corazón, hablando como ese núcleo del alma, es el lugar donde nosotros nos asinceramos con nosotros mismos. Es el lugar donde nosotros no podemos engañar a nadie. Nosotros mismos no nos podemos engañar a nosotros mismos. Podemos evadirnos a nosotros mismos un buen tiempo, pero al final nuestra propia conciencia, que es esa impronta que Dios puso en nosotros, saldrá a flote tarde o temprano. Pero nos volvemos a veces muy insensibles a ese llamado dentro de nosotros, que está dentro de nosotros, que es ese espíritu que Dios colocó en nosotros. No estoy hablando específicamente del Espíritu Santo, sino a esa parte divina que Dios colocó en nosotros. Divina en el sentido de, entiéndanme, de esa alma que nos dio Dios, esa alma creada, que Él creó, pero que no puede ser destruida, que es inmortal. Ella siempre va a tratar de reaccionar, pero nosotros la vamos anestesiando y vamos endureciendo nuestro corazón, como decía el título de acá, de este día número 1, este tema número 1, que dice, le quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Volvemos a comentar que eso lo encontramos en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Y estas cosas, todos estos puntos que hemos visto hasta ahora, a veces nuestro corazón se va haciendo insensible a las realidades. A pesar de que tengamos esa conciencia, porque la tenemos, nos vamos anestesiando. Y en ese anestesiarnos, esa herida de la soberbia va creciendo en nosotros y nos va haciendo alejarnos cada vez más de Dios y buscando mi beneficio. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo, yo también. Nos dice el Papa Francisco, ¿qué nos dice la situación que hemos señalado como heridas? Nos
Dice, ¿nos vamos a seguir engañando? Y esta es la pregunta para todos nosotros hoy. A veces queremos arreglar el mundo, arreglar las situaciones que pasan en todos lados, pero debemos hacernos un examen de conciencia nosotros mismos y decirnos a sinceridad si nosotros podemos continuar de esta forma, si podemos continuar engañándonos a nosotros mismos, dándole largas o queriendo huir de nuestros problemas. Aquí yo me pongo en primera persona. O sea, me pongo yo como, podríamos decir, parcialmente un ejemplo. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida tratamos de huir de nuestros problemas. Pero, como dice un refrán, la mentira tiene patas cortas. O sea, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Y eso es lo que hoy se nos invita. Se invita a reflexionar en base a eso. Como dice el Papa Francisco, ¿qué nos dice la situación que hemos señalado como heridas? No solo las externas, nosotros que ocurren en el país, la política y todo eso, sino como yo, como persona individual. Y eso haciéndolo referencia a cada uno de nosotros los que estamos escuchando este video, aquí en el canal de YouTube, los del Camino 24 PTY, como yo puedo comenzar a mejorarme yo para que mi entorno, mi célula básica de la sociedad, la familia, que les invito también a ver ese tema que está aquí en YouTube, nosotros podamos, primero nosotros, reparar nuestras heridas con la ayuda de Dios, con la ayuda de la oración, con la ayuda de los sacramentos, con la ayuda de una verdadera espiritualidad, para luego ayudar a los demás, para así a su vez todos juntos sacar a la sociedad al frente y salir de esa sociedad del yoísmo y pasar a una sociedad donde todos nos sirvamos los unos a los otros, buscando siempre el bien para el otro, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo podríamos sanar? Es la siguiente pregunta, ya para finalizar. Dice acá, ¿cómo lo haría nuestra madre o alguien que nos quiere? Primero, abrazar, luego besar, recibir con amor. Esos serían los pasos primero. Abrazar, besar y recibir con amor. Segundo, reconocer la herida, reconocer que tenemos una herida, limpiarla, valorarla. O sea, limpiar la herida. Ese proceso de limpieza duele. ¿Cuántos de nosotros digo? Pero yo en lo personal no he tenido esa experiencia, sinceramente les digo. Pero yo he escuchado muchas experiencias de personas que se han cortado a un punto que la herida ha sido tan grave que han tenido que tomarle puntos. A veces esas cortadas son bastante extremas, hablando físicamente, y se ensucian. Cuando llegan al hospital, esa limpieza duele, molesta e incomoda. Claro que va a doler si la herida está llena de pus, si está llena de alguna secreción. Así mismo pasa con nuestra mentalidad, con nuestra espiritualidad. Si nuestro espíritu está debilitado por muchas heridas, llagas, producto del pecado, y nuestra mentalidad está tóxica, contaminada de tantas cosas, asimismo, al momento de ocurrir esa limpieza, ese proceso, como dice una canción evangélica hablo de canción de los cristianos no católicos, dice al taller del maestro. El título lo dice todo, ¿no? La canción dice, al taller del maestro vengo porque él me curará. Y sabe que al final, en el proceso de esa curación, sabe que dolerá, pero será para el bien de la persona. Así mismo, cuando nos acercamos a Dios, hay un cambio radical en nuestra vida y debemos renunciar a las cosas que hacíamos antes, que de repente podemos pensar que eran buenas, pero realmente no nos están contribuyendo a la salvación de nuestra propia alma. Eso es limpiar y valorar esa herida, reconocer que existe. A veces nosotros evitamos reconocerla, evitamos chifiarla y la taponeamos, huyendo de ella, o entre comillas, huyendo. Y aquí cito a un sacerdote que me ha escuchado hablar en las novenas aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY, y hablo del Padre Willy. El Padre Willy habla mucho de este tema de las heridas y el hecho de los problemas. Y muchas veces nosotros tenemos la mala práctica de evitar los problemas taparlos con una curita, pero de fondo no limpiamos la herida ni nada. Y ese problema sigue pudriéndose y germinando, y cuando vamos a ver, hay que amputar, hay que cortar, hay que eliminar.
Así mismo como pasa en la medicina, así mismo pasa en nuestra espiritualidad, pasa en nuestra fe. Y ese proceso es doloroso. Pero si estamos caminando con dirección a Dios, a ese encuentro con el Señor, ese proceso va a ser doloroso, pero va a ser para nuestro bien y para nuestra purificación. Por eso debemos reconocer nuestras heridas, limpiarlas, pero limpiarlas con ese doctor, ese médico de las almas, que es nuestro Señor Jesucristo, que opera por medio de esas personas que están debidamente consagradas y con sucesión apostólica. Y hablamos de los sacerdotes de la Iglesia Católica. Son ministros debidamente ordenados que están prestos para esa función también. Tercero, buscar el origen de la herida, buscar ese punto, ese ejercicio que hicimos aquí ahorita a través de estas preguntas, buscar el meollo, digámoslo así, de esa herida. Y ese meollo en muchas cosas, mucho tiene que ver con parte de las relaciones personales con la soberbia. Y eso nos atañe, nos golpea y nos hiere y hace que esta herida, que esa concupiscencia de la soberbia de la vida, nos ataque a todos en mayor o menor medida y nos haga no pedir ayuda, no pedir acercarnos a las personas, creer que todo lo podemos solo, que nosotros nacimos solos o que nosotros vivimos al mundo porque una configuración de los astros o lo que sea, o una combinación química dio como reacción a lo que yo soy. Y eso nos aleja de Dios. Esa manera de pensar. Buscar el origen y medir su profundidad. Buscar el origen de esa herida, algo que nos separa de un familiar, de nuestros padres, de nuestras madres. Sanarla, limpiarla, como lo habíamos visto. Pero podemos hacerlo no solos. Tenemos en la Iglesia Católica muchos recursos. Hay religiosas, hay religiosos que se dedican a esto. Hay laicos comprometidos, muy bien preparados. Hay sacerdotes, hay tantas personas que se prestan para estos servicios dentro de la Iglesia Católica. Así que le invito a acercarse y ver cómo podemos cada uno reparar nuestras heridas. Porque a la medida que cada uno reparemos nuestras heridas, podremos avanzar en lo que es el camino del Señor y ampliar, por decirlo así, el tema de ese mejoramiento de la sociedad. Pero eso sí, contribuyendo todos de la mano, primero reparando nuestras propias heridas para después contribuir a eso, contribuir a reparar las heridas de la sociedad para caminar conforme a la voluntad de Dios. La parte también esta que mencionaba de la profundidad, es ver qué tan arraigada está eso, pero eso requiere de oración, requiere de una guía espiritual sana, de una guía espiritual bajo la sana doctrina, y eso sí les puedo asegurar con confianza que eso lo podemos encontrar en la Santa Madre Iglesia Católica. Cuarto, buscar medicinas y aplicarlas. Ya lo dijimos anteriormente. ¿Dónde podemos encontrar que nos haga esa evaluación, ese acompañamiento y que nos direccione, claro, ese guía espiritual? Esa persona, ese sacerdote, laico o la persona que encontremos en nuestro caminar dentro de la fe católica que nos ayude con esto, esa persona se convierte en esa medicina o por lo menos nos orienta a dónde debemos encontrarla y aplicarla. Porque muchas veces nos presentan la cura que vendría siendo, por ejemplo, una buena confesión y nosotros podemos no aplicarnos ese método. Y no podemos quedar así. Y la herida sigue allí, abierta, con peligro de reinfección. Quinto, seguir con paciencia el proceso de sanación. Y esa es la otra parte. Una confesión bien hecha es el punto de inicio de esa reparación. Luego seguir alimentándonos con los sacramentos y recurriendo a la confesión frecuente, a una guía espiritual de un sacerdote. Todos estos puntos nos van ayudando en nuestro camino de fe, nos van ayudando a avanzar. Y esto, vuelvo y repito, nosotros primero, aquí sí, primero nosotros tenemos que sanarnos para poder ayudar a los demás y así en conjunto ayudar a la sociedad. Pero si nosotros estamos con ese yoísmo y no nos vemos primero nosotros, en este caso,
¿Cómo nos volveremos servidores de todo y los últimos de todo si estamos pensando en que yo primero, segundo primero, segundo primero, yo primero, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y si queda algo, también yo? ¿Se entiende? Entonces por eso hay todo un proceso. Y ese proceso se va de la mano con ministros debidamente ordenados, ministros debidamente consagrados a la vida de laico comprometido, a la vida religiosa y a la vida monástica, hablando de los monjes y monjas. En este primer tema podríamos hacer algo que nos ayude a cambiar, como sociedad global y también como individuos. Dice, son preguntas que van a quedar abiertas en este primer tema. Dice, ¿qué haremos en esta semana que dejamos este video en línea, para curar nuestras heridas? Ya he dado varios tips con respecto a esto que aplican no solo a nosotros, sino a también como sociedad, como parroquia, como comunidad, como familia. ¿Qué heridas en concreto vamos a empezar a curar? Este es hacer un examen de conciencia. Primero cada uno de nosotros y luego de repente en pareja, si estamos casados, como familia, como grupo familiar y luego como comunidad. Hacer ese examen de conciencia para averiguar, para verificar, para encontrar en concreto qué heridas vamos a empezar a curar. Otro punto, el tercero, en mi familia, ¿a quién he herido y qué le puedo? Dice así, ¿a quién he herido que le pueda pedir perdón? Y miren cómo ya esta pregunta nos aterriza en un punto muy importante. Reconocernos, no solo que nosotros estamos heridos, sino que también con nuestros actos, actitudes y formas de proceder herimos a los demás. Reconocer en qué personas hemos herido a lo largo de nuestra historia y saber identificarlas claramente en esta semana y pedirles perdón. Acercarnos a ellas y decirle sinceramente, perdóname, yo la verdad sí. Y eso es parte de romper con esa soberbia, ese yoísmo. Yo no hago nada malo. No, yo no peco. Yo no estoy en pecado mortal. Puedo cometer pecado venial y voy a la iglesia todos los domingos y ahí me confieso en el yo confieso y ya soy feliz. Pero sí, eso repara los pecados veniales y en eso tienen razón. Pero la herida queda y se va agrandando. Limpia la herida, pero la herida sigue abierta. Va a llegar un momento que esa herida va a causar un problema mayor, que ya no se va a poder limpiar solo con el yo confieso de cada misa dominical o de cada misa diaria. Por eso les recomiendo hacer un examen de conciencia y hacer una confesión frecuente. Puede ser no solamente una vez al año, puede ser 2 veces al año, cada trimestre del año, etc. Eso se lo dejo a su libre discreción. Otra recomendación también, que el confesor sea el mismo siempre. A veces nosotros como católicos tenemos la mala práctica de irnos al confesor y vamos saltando de confesor en confesor, en confesor, en confesor. Porque, bueno, este no me gustó, la vez pasada me dijo algo que no me gustó, o este no, o este sí. O no buscar confesores que digan lo que yo quiero escuchar. Si no, busquemos más bien confesores que hasta cierto punto, podríamos decir, nos reten a una conversión profunda y real. Y realmente a un proceso de sanación de nuestras heridas. ¿Para qué? Para poder saber pedir perdón. ¿Okay? Y por último, ¿por qué la mala alimentación es una herida? ¿Por qué la mala alimentación es una herida? La mala alimentación física, material, digámoslo así, es una mala herida primero, y le hago este comentario, cada uno puede examinarse a la luz de estas preguntas, porque recordemos que Dios nos dio un cuerpo y por ese cuerpo tendremos que rendir cuentas. Sea lo que hayamos hecho, tendremos que rendir cuentas, porque Dios nos dio un cuerpo que debíamos cuidar, porque como dice, se menciona en muchas ocasiones en la Iglesia Católica, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es algo que nosotros debemos cuidar. En muchas ocasiones no lo hacemos. Abusamos de él, hacemos cosas inapropiadas con él, nos marcamos como si fuéramos animales, cuando nuestro propio Señor Jesucristo nos dijo, ustedes son más que las aves del cielo, que los animales terrestres, o incluso los animales del agua. Hoy tengamos en cuenta eso.
La alimentación influye mucho en nuestro cuerpo, pero no solo la alimentación física o la alimentación que nos da fuerzas corporales, sino la alimentación espiritual. Fijémonos dónde estamos asistiendo, con quiénes nos estamos reuniendo, conozcamos un poco de la historia, por ejemplo, si estamos en algún grupo, en alguna pastoral, en algún grupo de la iglesia, en alguna orden terciaria, conozcamos su origen, conozcamos antes, si no nos hemos metido y nos llama la atención algún grupo, un movimiento dentro de la iglesia católica, conozcamos su origen, su espiritualidad, qué hacen, cómo lo hacen, quién lo fundó, si nada más está en mi país, si está en todo el mundo, etc. Ese es el primer paso. El segundo paso es reconocer que si ya estamos en un grupo y no lo sabemos, es el momento de revisar y ver por qué yo abracé esta espiritualidad, si fue por algo por moda, si yo estoy participando en un grupo juvenil, por ejemplo, en la parroquia, y lo hago porque hay una persona que me gusta, una mujer que me gusta, lo que sea, o porque nada más me gusta ser el centro de atracción y que todo el mundo vea, ay, este es el líder dentro del grupo juvenil. Todo eso contribuye a ese tema de la mala alimentación espiritual. Y ni hablar si estamos distantes de la iglesia y saber dónde buscar ese alimento verdadero, ese alimento que no perece, ese alimento que nos da la vida eterna, que sin ella no podremos vivir. Entonces, le dejo estas 4 preguntas para su reflexión en esta semana. Le di algunos tips en algunas para hacer una reflexión más profunda y viendo este tema de una forma global, pero también local, cómo permea el pecado o una concupiscencia que hemos hablado hoy, de la concupiscencia de la soberbia de la vida, cómo todas estas van permeando en nuestras realidades y son causales de lo que nosotros vivimos hoy en día, de ese yoísmo. A veces nos cuesta y esas son las heridas que debemos sanar. Ahí es donde está realmente el sacrificio, cuando nosotros nos damos sin medida, asimismo, a imitación de ese maestro, de ese divino maestro que es nuestro Señor Jesucristo. Termina acá diciendo el documento para este día, este primer encuentro, dice: Él es capaz de darle corazón a esta tierra, y hace mención a nuestro Señor Jesucristo. Finalicemos con una oración que creo que es importante tomar en cuenta para este primer encuentro, y es una oración que muchos conocerán, y es la oración de Alma de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.